Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es César Ceáñez y el día de hoy me toca moderar esta sesión del Seminario de Arte, Cuerpo y Tecnomediaciones. Tenemos el honor de tener en nuestra sesión virtual, en nuestra mesa virtual, al doctor José Ricardo Gutiérrez Vargas. Les platico un poquito de su trayectoria. El doctor es investigador del Centro Regional de Investigaciones de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI. Es doctor en Humanidades por el King's College London de la Universidad de Londres, con una investigación que versa sobre el cruce epistémico entre imagen, memoria, justicia y género en los discursos visuales sobre el feminicidio en México. Trabaja también cuestiones de cultura visual y género, estudios de las masculinidades, pedagogías y contrapedagogías contra las violencias feminicidas en América Latina, y es docente y tallerista en diversas universidades mexicanas y del Reino Unido. Bienvenido, doctor José Ricardo. Ay, muchas gracias, César, por la invitación a este espacio Arte, Cuerpo y Tecnomediaciones. También agradezco a Armando, el co-coordinador de este espacio, el haberme invitado. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues adelante. ¿Me Bueno, puede compartir su presentación? sí, muchas gracias, César. Eh, bueno, yo preparé una presentación, si me hacen favor ahí de regresar, ahí mero, gracias. Preparé una presentación que deriva de pues, una investigación que ya llevo realizando algunos años y que, bueno, esto son los resultados, por así llamarle, ¿no? de esa investigación de largo aliento que titulé El gesto como acontecimiento y dispositivo para estudiar las masculinidades. Y antes de comenzar, me gustaría aclarar que esta presentación versa sobre dos experiencias de intervención con varones desde una perspectiva de las masculinidades en contextos de profunda exclusión social y violencia, como son la periferia urbana de la zona metropolitana del Valle de México y la cárcel. Estas dos territorialidades, pues en realidad no están lejos una de la otra, ¿no? La mayoría de los centros penitenciarios a los que me voy a referir están ubicados en la periferia de la zona metropolitana del Valle de México. Y bueno, además de esa condición geográfica, también comparten otras características, ¿no? Que tienen que ver con la exclusión, con la precariedad, con la violencia, con el encierro. Creo que son características comunes en ambas territorialidades, ¿no? Entonces, eh, si le podemos cambiar a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, eh, para hablar de estos trabajos, yo elaboré aquí un índice que más o menos nos va a orientar por dónde voy a hablar en esta presentación, y voy a comenzar por una breve problematización de las masculinidades y la pertinencia de pensarlas desde el cuerpo de los hombres y la relación que estos establecen con los territorios que habitan. Después voy a hacer una pequeña digresión sobre el gesto y su utilidad como herramienta teórica y metodológica para indagar las masculinidades en estos dos contextos, la periferia y la cárcel. Y posteriormente ya me voy a referir concretamente a las experiencias de intervención en la cárcel y en la periferia urbana
para finalmente cerrar con algunas consideraciones finales en torno a este vínculo entre masculinidad y territorio que hago a través del gesto, ¿no? Cómo el gesto permite acercarse a esa relación de las identidades de género de los hombres con los espacios en los que viven. Y bueno, antes de comenzar, sí me gustaría aclarar que, bueno, la presentación que voy a hacer está acompañada de un relato visual que en algunos momentos ilustra lo que estoy diciendo, pero en otros no. Entonces, más bien busca ser como una articulación paralela, ¿no? De estas intervenciones que se han hecho. También por ahí voy a compartir un video de estas mismas intervenciones, bueno, de una de las intervenciones. Entonces, quiero dejar claro esto, ¿no? Porque las imágenes no necesariamente van a ilustrar lo que voy a decir, y por otro lado, también opté por utilizar o no utilizar más bien texto, ¿no? Sino que simplemente sea o en la mayor parte de la presentación se articula un relato visual capaz también de dar cuenta del papel que juega el cuerpo en estas formas de intervención. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, eh, creo que lo primero que es importante mencionar es que, bueno, ya desde hace varias décadas ha quedado evidente este vínculo y esta proximidad entre los debates feministas y los estudios de género de los hombres y las masculinidades, como se han denominado a este subcampo de los estudios de género, para entender a los hombres, a los varones, también como sujetos de género, como individuos que también construyen sus formas de identificación y subjetivación a partir de ciertas discursividades y ciertas materialidades que están definidas por el género, y que en ese sentido, bueno, los feminismos y también los movimientos de las disidencias sexogenéricas desde los años 70, sobre todo en el horizonte anglosajón, pues sirvieron como una especie de suelo sociocognitivo, ¿no? Para que también la pregunta del género pudiera dar cuenta del papel y del rol que juegan los hombres desde ese registro, desde el género, en la forma de organización política, en las formas de reconocimiento de los cuerpos, en las propias divisiones sexuales del trabajo, etcétera. Entonces, posteriormente, bueno, en América Latina, ya más en los años 80, encontramos los primeros estudios alrededor del machismo, ¿no? Que después van a derivar y van a evolucionar en aproximaciones analíticas más sofisticadas que tienen que ver sobre todo con un mapeo, ¿no? de formas en que los mandatos de masculinidad se empiezan a encarnar en diferentes contextos en nuestra región, en el mexicano, en Centroamérica, en otros países de Sudamérica, etcétera. Entonces, bueno, en general no me quiero detener en esto demasiado porque no es el punto de esta presentación, pero a pesar de esto, ¿no? A pesar de esta relación tan próxima entre los estudios de los hombres y las masculinidades con los debates feministas, hay algunos autores, ¿no? Que a pesar de reconocer que esta sigue siendo una conexión vigente, pues mencionan que hay ciertas perspectivas dentro de los estudios de los hombres y las masculinidades que retienen orientaciones significativas, ¿no? Con relación a aproximaciones teóricas y analíticas que están más cerca de una perspectiva del constructivismo social, es decir, de una orientación teórica, metodológica, para pensar el género y la sexualidad como una construcción histórica y cultural, ¿no? De los, en sujetos que se piensan como relativamente unificados, ¿no? Entonces, ante ello, hay ciertos autores dentro de los estudios de los hombres y las masculinidades que desde una perspectiva crítica, pues han puesto el acento en que hay ciertos feminismos, sobre todo los de orientación posmoderna, o desde el nuevo materialismo, que no se enfocan tanto en la unidad de dichas identidades, sino más bien en prácticas que se asocian al devenir de los sujetos y que ocupan una determinada posición en el ámbito de lo social, ¿no? Entonces,
Aún así, bueno, no hay que dejar de reconocer que también en los estudios de las masculinidades llegan a haber orientaciones postestructuralistas, materiales discursivas, posmodernas, aunque al mismo tiempo son abordajes menos usuales, ¿no? Que los que están eh, orientados por un constructivismo social que pareciera a veces demasiado constreñido a ciertos mandatos, a ciertas formas discursivas, etcétera, ¿no? Entonces, creo que hay algunas perspectivas dentro de los estudios de los hombres y las masculinidades que están ancladas a un paradigma teórico, ¿no? Que parece impermeable o que parece no estar conectado a una buena parte de la teoría social contemporánea, sobre todo a estas nuevas formas que se están pensando para abordar la subjetividad de las personas, no solamente a través de los discursos, sino también a través de las materialidades, ¿no? Y de las relaciones múltiples que los sujetos pueden establecer con otras especies, con otros actantes no humanos, ¿no? Creo que ahí hay una vertiente interesante para entender las formas de identificación masculina específicamente en los varones. Ahora, en el caso de América Latina, también hay ciertas orientaciones investigativas en nuestra región, ¿no? Que están muy concentradas en definir la construcción social de las masculinidades de los hombres a través de tipologías homogenizantes, estables y muy logradas, ¿no? Tendiendo a reducir, por un lado, las diferencias pues personales y potenciales entre los individuos, ¿no? Entre los sujetos, y tratando de uniformarlos en torno a un modelo de sujeto masculino, ¿no? Entonces, este tipo de aproximaciones, por un lado, tratan de aumentar las diferencias que ese modelo puede tener con las mujeres, ¿no? O con otros sujetos que se consideran feminizados. Entonces, creo que estas formas de leer la masculinidad que se han dado en América Latina eh, tienen que ver sobre todo con estas dos antologías pioneras que según José Olavarría, tituladas Masculinidades, Poder y Crisis, y otra que se llama Crisis, Masculinidades y Equidades de Género, ambas publicadas a finales de los 90, no, son investigaciones que tratan de abordar el fenómeno de las masculinidades en diferentes paisajes de la región, ¿no? En Brasil, en Colombia, en Chile, en México, en Puerto Rico, a partir de definir sistemáticamente ciertos atributos y ciertos mandatos identitarios, ¿no? Como son tener una familia, ser heterosexual, ser trabajador, en contraposición a un modelo actual, entre comillas, o nuevo, también entre comillas, alejado de esos mismos atributos o de esos mismos mandatos. Entonces, de alguna manera, esas investigaciones pioneras en América Latina siguen sirviendo como un referente para abordar las masculinidades desde una postura constructivista que muchas veces tiende a dejar de lado o minimiza, ¿no? Las relaciones materiales que los propios sujetos establecen y de las cuales también se construyen o de las cuales también depende su construcción subjetiva, ¿no? Aquí yo entiendo la agencia no simplemente como un atributo de las personas o de los sujetos, sino como algo que está ontológicamente distribuido, ¿no? Y que se construye a partir de las relaciones y las interacciones que van teniendo los sujetos. Entonces, me parece que este no es un abordaje tan común, ¿no? En los estudios de las masculinidades y de los hombres, y lo que voy a tratar de hacer en esta presentación, pues, es tener una aproximación materialista, ¿no? A las masculinidades de los varones de la periferia urbana y que están privados de su libertad, porque me parece que no es una cuestión que tenga que verse o que tenga que interpretarse como un desinterés por las identidades masculinas de los hombres o de los discursos que dan forma a esas identidades masculinas. Más bien a lo que estoy apuntando es a observar y a reparar en las múltiples relaciones
que habilitan esas formas de identificación definidas por el género, y la manera en que la masculinidad finalmente, pues yo considero es irreductible, ¿no?, al cuerpo de los varones y a sus conductas, para entenderse más desde lo que yo propongo aquí, a partir de estas formas de intervención, desde una gestualidad, ¿no? Es decir, cómo las formas de identificación y subjetivación de estos varones no solamente remiten a un registro expresivo individual, que es como normalmente entendemos el texto, sino que más bien al hablar de gestualidad estoy refiriéndome a una relación entre aspectos materiales y discursivos que van más allá de los sujetos y que terminan por configurar su identidad de género, ¿no? Entonces, el gesto, ya como lo voy a abordar en esta presentación, está definido más como una expresión de la conciencia, ¿no?, que remite a una relación entre el mundo y quien está gesticulando. Entonces, tomando en cuenta estas ideas que he planteado hasta ahora, como dije al principio, mi presentación remite a dos iniciativas concretas que desde muy particulares prácticas pedagógicas y artísticas les posibilitan a los varones reflexionar e indagar los procesos de subjetivación masculina, no solamente desde la palabra o desde el discurso, sino también desde los espacios y las relaciones que esos hombres desarrollan con esos espacios, con esos otros cuerpos que no necesariamente son humanos, y que nos hacen pensar también lo masculino como algo mucho más performativo, ¿no?, y situado en un territorio. Entonces, aquí creo que también vale la pena aclarar que el territorio no es simplemente algo geográfico, ¿no?, o una especie como de telón de fondo para las personas, sino que en realidad es una serie de relaciones sociales, materiales, históricas, que terminan por configurar una experiencia y un performance de los sujetos. Entonces, creo que aquí lo que estoy proponiendo es poder abrir las posibilidades metodológicas, ¿no?, para poder considerar el gesto desde una relación afectiva entre el cuerpo, la subjetividad y el territorio, y en ese sentido, cómo esta idea, ¿no?, permite considerar al propio gesto como un dispositivo para poder comprender e indagar esas masculinidades. Entonces, si me pueden ayudar a pasar a la siguiente. Entonces, la primera iniciativa remite a una serie de prácticas pedagógicas que se han desarrollado en esta escuela preparatoria número 28, la que se llama Francisco Villa, o mejor conocida por su comunidad estudiantil y por sus profesores como la Panchito Villa. Esta escuela preparatoria está ubicada en el municipio de Catepec, en el Estado de México, a las orillas de la Ciudad de México. Y desde hace más de 15 años, aquí se han echado a andar una serie de procesos pedagógicos que han echado mano de prácticas artísticas y prácticas pedagógicas, como el caso del performance, ¿no?, con el objetivo de que los estudiantes puedan indagar los problemas más apremiantes de sus entornos, ¿no?, como son las violencias feminicidas, la pobreza, la inseguridad, eh, la fuerte presencia del crimen organizado, los embarazos adolescentes, etcétera. Entonces, y bueno, también en ese sentido se ha conformado un taller que se llama Taller Mujeres, Arte y Política, que también ya desde hace varios años, principalmente con estudiantes de esta preparatoria, intervienen espacios donde se han encontrado cuerpos de mujeres y niñas asesinadas en Ecatepec, y en ese sentido, bueno, se hacen rituales de memoria que permiten, por un lado, visibilizar esos crímenes y esas violencias dentro del municipio, pero por el otro lado también permiten a los alumnos establecer investigaciones donde ellos mismos diseñan las metodologías para poder abordar estas problemáticas en su entorno. Y bueno, la segunda iniciativa, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor,
tiene que ver con el trabajo de una colectiva que se llama La Yeca. La Yeca es el nombre de este grupo de activistas, de artistas, de expresos que visitan periódicamente los centros penitenciarios, principalmente ubicados en la zona metropolitana del Valle de México, para, por medio de prácticas performáticas principalmente, ayudar a los hombres privados de su libertad a repensar en dónde están viviendo y el tipo de relaciones y contactos que establecen entre ellos, ¿no? Que muchas veces están signados por violencias intragénero, sobre todo contra poblaciones de la diversidad sexogenérica o grupos LGBT, también contra adultos mayores, ¿no? Principalmente, bueno, porque son cuerpos que no se inscriben en las formas de masculinidad hegemónica dentro de la propia cárcel. Aquí vale la pena mencionar como, por ejemplo, los grupos LGBT dentro de las cárceles en México, pues tienden a estar excluidos del resto de la población general porque padecen sistemáticamente violencias de género que se traducen en golpizas, en humillaciones, en acosos permanentes, violaciones sexuales, ¿no? Y bueno, esto también es importante mencionarlo porque en estos grupos llegamos a encontrar mujeres trans que viven o que tienen que vivir, mejor dicho, en centros penitenciarios varoniles, porque, bueno, la ley en México no permite que sean recluidas en centros femeniles. La palabra yeca surge de la inversión de las sílabas de la palabra calle, ¿no? Aludiendo también, digamos, a esta forma, ¿no? De entender las relaciones entre el adentro y el afuera de la prisión. Bueno, las intervenciones que hace esta colectiva junto con estas otras pedagogías en la Panchito Villa o en la Escuela Francisco Villa en Ecatepec, eh, son, digamos, dos ejemplos en los que se producen una diversidad de gestos, ¿no? Por medio de estas prácticas que yo entiendo como formas metodológicas, ¿no? Que les permiten a estos hombres de la periferia y de las cárceles elaborar colectivamente reflexividades en torno a sus propias formas de identificación masculina, ¿no? Lo que significa ser hombre en la periferia o en las cárceles, y cómo, bueno, estas prácticas también a ellos, junto con quienes las implementan, pues les permiten sentipensar, ¿no? Desde el entre, desde el encuentro, desde las formas de interacción que se dan en los contactos prensiles, en los movimientos y en la cinética del cuerpo, ¿no? Y entonces creo que aquí la creatividad, la sensibilidad y el pensamiento crítico se articulan en una misma facultad que finalmente permite pues, a estos hombres repensar los territorios que viven y la manera en la que ellos son hombres en esos territorios. La diapositiva que sigue, por favor. Entonces, lo que yo planteo, ¿no? Es, como había mencionado, para abordar estas prácticas artísticas y pedagógicas que se producen en estas dos iniciativas, es entender el gesto como un dispositivo metodológico. Aquí, bueno, normalmente entendemos el gesto, ¿no? Desde su acepción más tradicional, que proviene de una raíz latina que se llama gestus, y que se define como el movimiento del cuerpo, ¿no? Que implica alguna intencionalidad. Entonces, gesticular se refiere a las acciones y los movimientos que llevamos a cabo para expresar algo, ¿no? Cuando ponemos una cara de enojo, una cara de alegría, cuando hacemos cierta mímica con las manos, como lo estoy haciendo yo, son gestos que marcan el ritmo del habla, pero también los gestos que hacemos con el rostro, con el resto del cuerpo, son gestos que están insertos en toda una genealogía histórica, ¿no? De cómo se entienden y cómo se codifican ciertas emociones y ciertos afectos.
Entonces, entonces el gesto, ¿no? No simplemente lo podemos entender como una expresión corporal, como una expresión biomecánica del cuerpo. Y yo aquí prefiero retomar la definición de Willem Flusser, de este teórico de los estudios visuales, que menciona que, bueno, dice que no solamente hacemos gestos, sino que los gestos también nos construyen, nos constituyen, ¿no? A través de ellos hacemos frente a los eventos del mundo en el que estamos gesticulando permanentemente para poder relacionarnos con ese mundo. Y entonces creo que en ese sentido, ¿no? Remitiendo a otra autora como Marie Bardet, esta filósofa franco-argentina, que ha trabajado sobre todo el tema de la somática a través de la danza, ella menciona que el gesto es más allá de una simple autonomía de los sujetos para expresar algo, ¿no? Con el propio cuerpo, es concebido como una relación entre el cuerpo, los objetos, las fuerzas que hay en el territorio y que también se imprimen en nuestro cuerpo y el contexto donde vivimos, ¿no? Entonces, ella dice que, por ejemplo, pues no es posible estudiar el gesto de caminar solamente a partir de la forma anatómica, ¿no? En que movemos las piernas o los brazos, ¿no? Entonces, creo que tomando en consideración estas definiciones, podemos entender el gesto como una forma de relacionalidad, ¿no? Y que de alguna manera funciona, ¿no? O me funciona para rastrear una continuidad afectiva en estas prácticas pedagógicas y artísticas entre el cuerpo, la subjetividad y el territorio, ¿no? O sea, el argumento básicamente es ese, que hay una continuidad entre esos tres elementos, subjetividad, cuerpo y territorio, que es capaz de dar cuenta de la forma en la que estos hombres habitan la periferia y la cárcel desde sus identidades masculinas. Entonces, aquí creo que la pregunta sería, ¿cómo es que los gestos dan a ver esas formas de continuidad o esas relaciones, ¿no? Que se generan en los procesos de subjetivación? No sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en lo que queda de esta presentación, voy a recuperar, como ya anuncié, algunas prácticas artísticas y pedagógicas utilizando este marco conceptual alrededor del gesto y esta aproximación que he explicado previamente. Y bueno, básicamente yo lo que quiero compartir aquí con ustedes es cómo estas prácticas convocan formas de imaginación, de afectos, de emociones, pero también una serie de técnicas donde se producen ciertos gestos, ¿no? A través de los cuales estos varones van reconociendo sus masculinidades. Entonces, bueno, rápidamente yo todo esto lo he hecho en un trabajo etnográfico, ¿no? O lo he hecho más bien a partir de un trabajo etnográfico, tanto en Ecatepec y ahora en las cárceles. Bueno, en el caso de las cárceles he trabajado no tanto desde las intervenciones directas, aunque sí he tenido oportunidad de hacerlas, pero digamos que he tenido más una aproximación al archivo de la colectiva La Yeca, que es un archivo que compila 20 años, sí, más o menos 20 años o un poco más del trabajo de esta colectiva y que se encuentra en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, el MUAC, acá en la Ciudad de México. Entonces, bueno, voy a comenzar por esto que yo he denominado el gesto objeto y las masculinidades de la periferia urbana. Y para hablar del gesto objeto, propongo definir bueno, tomando en consideración también toda esta breve digresión que hice en torno al gesto, a no entenderlo simplemente como una expresión corporal, sino como una forma de relación entre el cuerpo, la subjetividad y el territorio. Eh,
entiendo el gesto objeto de estas prácticas pedagógicas en la Panchito Villa como un ensamble entre los cuerpos y los objetos para indagar las relaciones entre género y la periferia urbana, ¿no? Esta propuesta, como dije, bueno, deriva de toda una serie de pedagogías que se han echado a andar en esta escuela desde hace más ya de 15 años, ¿no? Para que los estudiantes indaguen las formas de relacionalidad social marcadas por el abandono y la violencia masculina, muchas veces de carácter mafioso, que prevalece en Ecatepec. Entonces, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Las acciones performáticas que se han producido desde estas prácticas pedagógicas han servido, ¿no?, como un espacio y un tiempo para que los estudiantes puedan entender los entornos donde viven, ¿no? Creando modos de hacer para representar, hablar y reflexionar, pues, problemas puntuales en la periferia urbana, ¿no? En esta fotografía, por ejemplo, vemos cómo los estudiantes decidieron hacer vestidos de basura para intervenir un espacio donde una chava en Ecatepec que había salido de fiesta, pues desafortunadamente fue asesinada y violada sexualmente. Entonces los estudiantes decidieron metaforizar esa situación, ¿no?, a partir de objetos desechables que les servían para afirmar que las mujeres de la periferia urbana pues no eran justamente eso, ¿no?, que no eran desechables. Entonces, echar mano de los objetos dentro de estas acciones performáticas les permite, ¿no?, encontrar en materialidades puntuales una suerte de superficies y de imágenes donde se va condensando una relación entre el cuerpo, la subjetividad y el territorio. De hecho, Manuel Amador, el profesor que ha gestado estas pedagogías, que también trabaja en la Panchito Villa, pues él menciona que estos objetos les permiten a los estudiantes hacer tangible algo de la violencia que hay en la periferia, ¿no? Si bien no es una forma de representación exacta de esa violencia, es un gesto, eh, una, un, una superficie relacional, ¿no? Donde los objetos también son capaces de contar historias, ¿no? Entonces, creo que aquí lo que se pone sobre la mesa es justamente cómo esos objetos pueden servir para indagar y reflexionar una relación concreta, ¿no?, entre masculinidades y violencias femigenocidas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y a la siguiente, bueno, este también es parte de los ejercicios que se hacen, pero quiero mostrar este otro registro, porque este es parte de un performance donde los estudiantes y las estudiantes decidieron trabajar con juguetes, principalmente con muñecos de peluche, porque los objetos no solamente les sirven para hablar de las violencias que prevalecen en la periferia, sino que también han construido estas imágenes a través de los objetos, ¿no?, para proyectar un horizonte de esperanza. Entonces, creo que aquí, a partir de los objetos, ¿no?, se crean símbolos que tienen que ver con actos de memorialización, ¿no? Pero también, como decía, con formas de construir un horizonte utópico en la periferia, ¿no?, que permita pensar y sobre todo imaginar más allá del aquí y el ahora, ¿no? Que pues está atravesado por el abandono, la violencia y esta presencia elusiva del Estado, ¿no? Solo está cuando le conviene, que es por lo general en los procesos electorales, y después no lo volvemos a ver más en todo el trienio o el sexenio. Entonces, creo que esta intención, ¿no?, de fabricar también un sentimiento de esperanza, no de representar la esperanza, sino de detonar y por medio de ciertos afectos esa sensación de esperanza, ¿no? Jill Dolan, una teórica del performance,
habla y afirma que el elemento utópico del performance no está en la capacidad del performance para representar la utopía, sino para establecer sentimientos, sensaciones y horizontes de esperanza. Entonces, a eso me refiero con la esperanza de estos objetos. Y si pasamos a la siguiente imagen, por favor. Bueno, esta es parte del mismo performance con los peluches. En esta vemos cómo los estudiantes pues, se juntaron en equipos para confeccionar vestidos de papel que, bueno, después cada quien decoró como mejor le pareció. Y estos vestidos de papel los portaron alumnas en una intervención en una cancha de básquetbol en Ecatepec el 8 de marzo del 2022. Cuando se llevó a cabo la acción, pues ante la mirada de vecinos y transeúntes, pues aparecieron este grupo de mujeres adolescentes acompañadas de sus compañeros varones, vistiendo estas ropas de papel para representar las desigualdades e injusticias de género que todavía predominan en sus comunidades, ¿no? Entonces, aquí también las chavas pues llevaban diferentes objetos que eran escobas, bolsas, piedras, ollas, cadenas, ¿no? Para aludir a las formas de violencia que viven en sus casas o que han atestiguado en sus colonias. Y bueno, al final de la intervención, también en un gesto de esperanza, se desprendieron de esos vestidos, de esos objetos, para ritualizar pues una transformación de las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres en Ecatepec, ¿no? Y entonces creo que esto, como decía anteriormente, a partir de las palabras del profesor que gestiona estas pedagogías, los objetos están vivos, ¿no? Porque en el momento permiten contar historias y también detonan formas de reflexividad sobre eh, eh, la vida en Ecatepec. O sea, no son meros accesorios, ¿no? Sino que son, digamos, herramientas que permiten que los sujetos orquesten otro tipo de formas de aprender el mundo con H intermedia, ¿no? Entonces, creo que ahí está la potencia también de este tipo de prácticas pedagógicas y artísticas que se dan en la Panchito. Bueno, esta es la primera iniciativa que quería compartir con ustedes. Si pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Ahora voy a hablar del gesto juego y las masculinidades carcelarias que, bueno, como en términos de lo que entiendo por gesto juego, también lo defino como un dispositivo metodológico, ¿no? Que se ha generado en las prácticas que esta colectiva ha tenido por más de 20 años, interviniendo las prisiones en la zona metropolitana del Valle de México. Y me parece que han echado mano de una técnica lúdica poderosa, ¿no? Para pensar junto a estos hombres que viven en la cárcel, pues los discursos y las prácticas que dan soporte a una sociedad punitivista que sobre todo pues tiende a criminalizar a la pobreza y a la juventud. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, aquí el juego no es un elemento accesorio de los modos de hacer de la YECA, sino que emerge, ¿no? Como aquello que nuclea un placer asociado a aprendizaje sobre las formas de vida en la cárcel y que se da como una estrategia, ¿no? Que les permite a los internos personificar y adoptar voces distintas. También pues crean representaciones, ¿no? Donde se abren otras posibilidades de tocarse, de interactuar en la cárcel. Entonces, bueno, el primer juego al que, bueno, juegos performáticos los he llamado yo, ¿no? Porque también incluyen otros recursos del lenguaje, del performance, ¿no? De los cuales también se echan mano para planear todas estas acciones. Y el primer caso, el que voy a hablar, es de una acción titulada Secretos de Marta, Diálogos en Cana. Esto pues hace alusión al propio penal, ¿no? A Santa Marta Catitla, acá en la Ciudad de México, en Iztapalapa.
Y Secretos de Marta, Diálogos en Cana, pues era, digamos, una imitación de estos talk shows de televisión, donde por medio de grabaciones de video, los presos hablaban de distintos temas personales adentro y fuera de la prisión, ¿no? De cómo se construye la masculinidad ahí, el abuso del poder y el papel que juega, ¿no? Sobre todo en la relación que tienen con los custodios. En ese sentido, bueno, los presos, digamos, encontraron un espacio para dar testimonio de esas experiencias y de esas vivencias por medio de jugar a un programa de televisión, ¿no? Que pues es parecido a esta otra acción por favor, pasamos a la siguiente diapositiva, que titularon 200 reos dijeron. Ustedes aquí están viendo la imagen de otro programa de televisión que jugando, ¿no? Idearon y emularon a este famoso programa de la televisión mexicana que se llama 100 mexicanos dijeron, ¿no? Que no sé, bueno, si lo han visto o recuerdan, que era un programa donde dos familias competían nombrando las respuestas más populares a preguntas generales, ¿no? Que eran hechas previamente a personas supuestamente de todo el país. Entonces, tomando como referencia esa lógica, los presos organizaron esta acción que se llamaba 200 reos dijeron, y el escenario pues fue uno de los patios del reclusorio de Santa Marta Catitla, y donde pues algunos de ellos personificaban estos dos equipos que se llamaban Tiracaldo y Unión de Grifos, haciendo alusión también a un lenguaje carcelario, y el resto de la población pues era el público. Entonces, le voy a pedir ahora, César, si me ayuda a compartir el video de esta acción. Me gustaría que lo proyectáramos para que ustedes tuvieran más idea. Estamos en nuestro programa 200 reos dijeron. Aplausos, por favor. Mando saludos muy calurosos a la comunidad indígena, a la comunidad gay, los queremos muchísimo. Es para mí un placer estar en la que considero una de mis casas, el Cerezo. Les presento a mi compañero y amigo Gabino de la Yeca. Un aplauso, por favor. Buenas tardes, ¿qué tal, telespectadores y telespectadoras? Este es su programa 200 reos dijeron. Un aplauso, por favor. Iniciamos. El día de hoy hablaremos de un tema que es muy importante. ¿Cómo es la vida en la prisión? Las personas que estamos afuera no tenemos ni idea, pero para eso están aquí nuestros expertos invitados. Un aplauso, por favor. Esta no es una competencia, es un juego en el que todos participamos haciendo conocimiento. Es por ello que los puntos serán dulces de corazones y todos tendremos oportunidad de ganar. Explicaremos las reglas del juego. Participan dos equipos invitados. Primero se hace la pregunta a uno de esos equipos. 2. Se dan las opciones de respuesta.
que estuvimos indagando los de la YECA con una parte de nuestra querida población del Cerezoba las semanas pasadas. Los dos equipos van a tener la oportunidad de responder. Si eso no pasara o si la respuesta no es la que todos y todas encontramos dentro de la población, entonces se va a pasar al público invitado. El puntaje será de la siguiente manera. Respuesta correcta del equipo que le corresponde contestar gana 5 dulces. Respuesta correcta del equipo que no le haya tocado responder son 3 dulces. Y la respuesta del público son 2 deliciosos dulces. Tenemos aquí a nuestros dos grupos. Uno de los grupos es Tiracaldo. Un aplauso para ellos, por favor. Nuestro otro grupo es Unión de Grifos. Otro aplauso, por favor. Quiero recordarles a toda la población que esta no es una competencia, que es un juego donde vamos a compartir conocimiento. Ustedes que han vivido la cana, ustedes que son reprimidos y excluidos por la sociedad, y ustedes que son los expertos invitados. Muchas gracias y empezamos. Va la primera pregunta. ¿Qué valores tienes hoy día aquí en la cárcel? A. Ningún valor tengo, ya no creo en ellos. B. La honestidad, la lealtad, el respeto por las personas que conoces. C. Fortaleza para creer en algo o en Dios. Viene, compañeros. ¿Listo, Jorge? Adelante. Fortaleza para creer en Dios. ¿Por qué, compañero? ¿Por qué? Porque necesitamos algo que nos hace falta, ¿no? A muchos de nosotros, ¿no? Que es conocernos a nosotros mismos para poder creer en Dios. Esta respuesta es muy buena. Pido un aplauso. Pero desgraciadamente no es la respuesta que pudimos convocar. Continuemos con Tiracaldos. Buenas tardes, señores. ¿Cómo les va? Buenas tardes. La respuesta correcta es la B. Estoy seguro de ello. ¿Por qué, Roberto? Porque lo puedes leer, por favor. Honestidad, lealtad y respeto a las personas que conoces. Esos ¿Por qué, Roberto? valores que desde que estás pequeño los tienes. O sea, creo que muchos de nosotros muchas veces los olvidamos, pero nunca los perdemos. Seguimos con ellos y los seguiremos hasta el fin. Sí, agradecemos a Roberto, pero esa tampoco es la respuesta que tuvo más tiempo. Vamos con el público, por favor. ¿Cuál es la respuesta, compañero? ¿Por qué? ¿Quién quiere contestar? ¿Quién quiere contestar? Porque todos los valores te los quitan los jefes. ¡Perfecto! ¡Aplausos! Pásale, compañero, por favor. ¡Felicidades! Bueno, gracias por poner ese fragmento. El video que les acabo de compartir está en YouTube, entonces si a alguien le interesa, pues lo puede ver ahí completo. A mí nada más me interesaba ahorita que vieran cuál fue la dinámica de esa acción, que finalmente pues no es simplemente esto que veíamos en pantalla, sino que era todo un proceso, ¿no?, que se realizó previamente e incluso que tuvo y detonó discusiones posteriores, que se constituyó finalmente como un instrumento de investigación para que los propios internos pudieran pensar e indagar las formas de vida en la cárcel, ¿no?, y también cuestionárselas. Ya voy a terminar, nada más quiero hablar de una última acción. La siguiente diapositiva, por favor. Este es otro juego performático que realizó la YECA por ahí del año 2006. Estas fotografías corresponden a una actividad donde los presos dirigían a los integrantes de la YECA
para elaborar poses que representaban las formas en las que ellos se comunican, ¿no? O cómo se comunican los cuerpos masculinos a través de los gestos en prisión. Bueno, nosotros vemos aquí en las imágenes pues la forma violenta, ¿no? En la que se someten los cuerpos en prisión, pero también sucedió algo aquí interesante porque una de las gestualidades que los propios reos pusieron sobre la mesa en este ejercicio fue lo que ellos llaman tirar caldo, ¿no? De hecho, lo veíamos como parte del nombre de uno de los equipos de 200 reos, dijeron. Tirar caldo en la cárcel significa que es o apunta hacia una forma determinada de caminar para expresar dominio y fuerza, ¿no? Entonces es una determinada expresividad corporal, ¿no? Que está conectada con las posibilidades que marca un territorio y que por supuesto también establece otras también posibilidades de sobrevivencia en muchos casos, ¿no? Para mostrar rudeza, etcétera. Entonces, estas acciones en general, ¿no? Nos permiten detenernos en las gestualidades que están mediadas por el juego y de alguna manera pues posibilitan a los integrantes y a las integrantes de la colectiva y por supuesto también a los presos empezar a teorizar y empezar a pensar desde estos encuentros entre cuerpos, pues el vínculo que hay entre agresividad corporal, por ejemplo, la identidad masculina y el territorio carcelario, ¿no? Así como las formas de poder, vulnerabilidad y agencia que hacen posible esa relación. La siguiente imagen, por favor. Y bueno, simplemente yo quisiera ya hacer algunas consideraciones muy generales en torno a lo que he hablado aquí, ¿no? Creo que en los dos trabajos que he compartido, los gestos, perdón, juegan un rol fundamental al convertirse en formas de inscripción corporal y emocional, ¿no? De ciertos afectos que contribuyen a que estos hombres en la cárcel y en la periferia se reconozcan, ¿no? Como varones en esos espacios y por supuesto también que empiecen a pensar o a repensar la manera en la que habitan sus cuerpos esos territorios, ¿no? Y cómo se relacionan también con esos territorios. Yo creo que ahí los objetos usados en las acciones performáticas de la Panchito, por ejemplo, hacen circular una serie de afectos y emociones, ¿no? Para crear intercambios entre los estudiantes, donde empiezan a reflexionar el género, no solamente desde aspectos identitarios individuales, ¿no? Sino que lo desvelan como una estructura de poder en la periferia, ¿no? Para asegurar una reproducción y un sometimiento de relaciones de dominación y violencia contra las mujeres, pero también contra otros hombres. Bueno, y en el caso de los juegos performáticos de la YECA, creo que esto de trabajar en torno a visibilizar el caminar agresivo de los hombres en la cárcel, ¿no? Permite entender los gestos como una manera mediante los cuales nos hacemos presentes en el espacio y también cómo el espacio, digamos, acota también ese caminar o esa corporalidad, ¿no? Nos pone en nuestro lugar, enseñándonos qué gestos son los apropiados para estar en él. Pues claro que tirar caldo es lo más apropiado para estar y en el último de los casos sobrevivir en la cárcel, ¿no? Entonces, creo que esto también pone en juego el papel que tiene el afecto, ¿no? en estos procesos de intervención. Y aquí, bueno, estoy entendiendo el afecto como un efecto que se inscribe en el cuerpo, ¿no? A partir de ciertos contactos, de ciertas interacciones, haciendo variar el potencial de acción que tienen esos cuerpos, ¿no? Entonces el afecto es una combinación de lenguajes corporales, de flujos hormonales, de ritmos compartidos, ¿no? Que se detonan en este tipo de prácticas
y que permiten establecer formas de reconfiguración de la masculinidad, pero siempre también con limitaciones, ¿no? Porque esto es muy importante, o sea, no debe entenderse que estas prácticas redimen a los hombres y automáticamente ellos dejan de ser violentos, ¿no? Porque finalmente al salir de las acciones de la YECA o al salir de las intervenciones pedagógicas en la Panchito, pues estos hombres vuelven a vivir en su territorio y en su realidad, ¿no? Que les impone una serie de condiciones y una serie de circunstancias que también funcionan, ¿no? Como limitante en la propia transformación de sus masculinidades. Entonces, a lo que apuntaría este análisis que he compartido no es tanto a una forma de dicotomización entre masculinidades transformadas y masculinidades sometidas a ciertos mandatos, ¿no? Que guían una forma de ser hombre en la cárcel o en la periferia, sino a entender que los procesos de subjetivación masculina están definidos y condicionados por una malla de relaciones afectivas que son materiales y discursivas, ¿no? Recordemos aquella premisa canónica ya de Donna Haraway a finales de los 90, cuando hablaba de lo material semiótico, ¿no? Entonces, creo que esto, o entender las masculinidades así, requiere de una atención investigativa, ¿no? Que vaya más allá de una preocupación enfática por los atributos identitarios que supuestamente compartimos todos los hombres y que parece más una receta prescriptiva que un análisis riguroso, ¿no? Y que nos dé pistas en torno a cómo transformar las masculinidades. Entonces, la propuesta que hago aquí, pues, es recurrir al gesto, ¿no? Para darle la vuelta a esos análisis acotados y circunscritos a un constructivismo social que desde mi punto de vista, pues parece que ha tocado un límite, ¿no? O se ha agotado, porque parecen como recetas muy dadas esto de los mandatos de la masculinidad y pues más allá de eso a veces después pues no se dice mucho más, ¿no? Pero bueno, gracias por su atención y espero pues que haya sido de interés lo que les compartí. Ay, perdón, estaba muteado. Muchas gracias por tu propuesta, José Ricardo. Me parece interesante cómo es una contrapedagogía de la crueldad, porque incluso tú les estás posibilitando esta capacidad de agencia y de creación a personas que no siempre se consideran como sujetos de conocimiento, ¿no? O sujetos técnicos por estar en prisión, como que pareciera que se les quita esta capacidad, esta vitalidad, ¿no? Que es una pedagogía de la crueldad. Y este tipo de propuestas permite devolver esta capacidad de agencia y de creación, porque más que una práctica de resistencia, que sí es, también es una práctica de creación, o sea, va más allá de resistir, sino es crear para posibilitar, ¿no? Y en este crear para posibilitar es en donde se generan estas utopías que tú mencionabas, ¿no? Yo las trabajo mucho desde lo queer, ¿no? Como, por ejemplo, cuando hablamos de closet como concepto, muchas veces nos referimos a estos espacios utópicos, ¿no? Que son un futuro que sí, como tú mencionabas, ¿no? Más allá de una meta, un objetivo, pues son una manera de dotar de esperanza, ¿no? De justificar las marchas y de vitalizar este tipo de resistencias, tanto cotidianas como las más grandes, ¿no? Estas marchas. Gracias por tu presentación, la verdad me pareció genial. Y tenemos preguntas de nuestros escuchas. Laura pregunta, por ejemplo, si todo proyecto genera afectos, ahí está, si todo proyecto genera afectos sobre las personas involucradas, me gustaría saber de qué manera te ha afectado, más como investigador, como persona, en particular este proyecto. Bueno, no sé, César, si quieras, no sé si hay más preguntas o vayamos una por una, como tú me digas. Sí, vamos una por una, por favor. Vamos una por una, perfecto. Bueno, las maneras de afectación, creo que esto que está preguntando Laura es muy importante porque muchas veces se pasa de largo las maneras en las que
quienes implementan las intervenciones, las maneras en las que esas personas se ven afectadas por esas intervenciones en las que participan e implementan, ¿no? Creo que es algo que se estudia poco y se reflexiona poco, sobre todo en el campo de los estudios de los hombres y las masculinidades, pues se tiende a poner casi todo el foco en los efectos que normalmente se asumen como positivos, ¿no? En las poblaciones intervenidas. Pero creo que valdría la pena pensarnos a quienes estudiamos y hacemos trabajo de intervención con varones, como también sujetos que somos históricamente contingentes y que también estamos definidos y atravesados por el género, y que también reaccionamos a los contactos y a las formas de entre que se establecen en esos trabajos de intervención, ¿no? Entonces, creo que la valoración de los trabajos de intervención también debe de poner el foco y la atención en la manera en la que eso nos está afectando. Ahora, de manera personal, participar en la YECA, ¿no? Y en estas pedagogías que se dan en La Panchito, en esta escuela en Ecatepec, pues me ha abierto la posibilidad, pues, de entender primero una alteridad que yo no comparto, ¿no? O sea, que se presenta a mí, que se presenta ante mí como una radical alteridad, ¿no? Tanto en la periferia como en la cárcel, y cómo esa alteridad pues termina interpelándome sobre todo a partir del sufrimiento, ¿no? Que hay en sobre todo en las cárceles y el padecimiento que se desprende de las políticas punitivistas del Estado en México, ¿no? Porque finalmente el modelo carcelario que tenemos en México no no está encaminado a la redención de los sujetos, sino al castigo, ¿no? Entonces, cuando uno visita la cárcel, lo que puede oler, lo que puede sentir es el castigo. El castigo también tiene un registro sensorial, ¿no? Y eso, por supuesto, uno se lo lleva después de haber visitado la cárcel. Al igual que cuando he acompañado a estos grupos de activismo en la periferia urbana porque intervienen un lugar donde fue asesinada una chava o una niña, el pesar, la pesadumbre que se siente a posteriori es difícil de llevar y creo que eso también pone el acento en la necesidad de los acompañamientos psicoterapéuticos y psicosociales que son necesarios en las personas que realizamos intervención. Por eso decía hace rato, ¿no? Es importantísimo el entender los procesos de intervención también desde la arista que nos permite afirmar que también hay una afectación, ¿no? Hacia quienes realizan estos trabajos. Y creo que esa situación pues pone sobre la mesa la necesidad de destinar financiamiento, espacio, tiempo para quienes realizan estas intervenciones y tengan una atención psicosocial, ¿no? Y psicoterapéutica adecuada, porque a lo que uno se enfrenta en escenarios de alta precariedad y alta violencia como son la periferia urbana y la cárcel, son escenarios realmente deprimentes, ¿no? Y de mucho sufrimiento, a pesar de que uno vaya a jugar a la cárcel, ¿no? La manera en la que se siente el castigo, a pesar de que uno no está siendo castigado, por ejemplo, pues sí termina siendo una carga, ¿no? Que posteriormente a veces pues no se tienen los recursos para canalizarla, para entenderla, para cuestionarla, y pues se va quedando ahí, se va acumulando ahí, y creo que eso es importante, ¿no? Muchas veces se reduce el análisis de los procesos de intervención a la eficacia que se puedan tener con los hombres, y eso es importantísimo, claro que sí, ese es el objetivo principal, pero también es necesario reparar en esta otra parte. Muchas gracias. Y tenemos otra pregunta de Francisco, quien pregunta, ¿cómo en las peleas de broma o juegos físicos entre hombres se negocia ese límite invisible entre lo aceptable y lo peligroso? ¿Y en qué momento surge el cuidado como forma de afecto masculino no verbalizado? Bueno, es una pregunta compleja que no sé si entendí bien, pero bueno,
Yo para responderlo, para hablar de este tema, pues me remitiría a la experiencia que he podido tener en mi acompañamiento a la colectiva La Yeca, ¿no? Y por ejemplo, atestiguar las formas de sagacidad y de humor que llega a haber entre los presos en la cárcel, ¿no? Y cómo a partir de un trabajo de intervención como el que hace La Yeca, se pone justamente en cuestión este humor agresivo, viril, masculino, carcelario, que tiene que ver con contactos que no son tanto de cuidados, sino que atienden más a la burla, a la humillación, a la discriminación. Y me parece que el trabajo del cuerpo que se hace desde la colectiva La Yeca a partir de movimientos prensiles, a partir del cuerpo, a partir de la ternura, a partir, por supuesto, también del cuidado y del respeto, funciona como un cuestionamiento muy puntual a la economía afectiva carcelaria que está atravesada por el abuso y la violencia, ¿no? Por el abuso y la violencia masculina, no solamente entre presos, sino también de parte de los custodios hacia los presos. Yo, a partir de estos atestiguamientos que he tenido al compartir con La Yeca, me he dado cuenta que el humor masculino en la cárcel es muy sagaz, pero al mismo tiempo también puede ser muy homofóbico, y también al mismo tiempo puede ser un humor hipermasculinista, ¿no? Sobre todo dadas las condiciones en las que viven los presos. Entonces creo que el trabajo corporal, no solamente el trabajo discursivo que cuestionaría el humor que tenemos es agresivo, es violento, sino también el trabajo corporal permite intervenir en esas formas de contacto agresivo y violento, ¿no? Que también remiten al humor muchas veces, ¿no? Porque tocar indebidamente a alguien seguido de una risa pareciera que lo justifica porque es una broma, ¿no? O porque es algo que se está haciendo dentro de la lógica del humor. Y eso se da bastante, no solo en la vida en general, no solamente en la cárcel, ¿no? O sea, hace unos días yo vi aquí como un trabajador de la Lotería Nacional, porque vivo cerca de la Lotería Nacional, pues le tocaba el culo a otro y se reía inmediatamente, ¿no? Y bueno, la intención ahí era una intención feminizadora, era una intención de burla, etcétera, pero me parece que el humor no es inocente, ¿no? En el humor hay una carga que puede ser muy agresiva, que puede ser muy violenta y sobre todo puede ser jerárquica. Eh, y la cárcel está definida por múltiples jerarquías masculinas y viriles, ¿no? Entonces, lo que hace el trabajo de cuidado y el trabajo con los afectos de La Yeca en concreto, me parece que pone en cuestión ese régimen afectivo, ¿no? Que determina un tipo de humor violento, masculinista, etcétera. Bien, y tenemos una última pregunta de Armando. Muchas gracias por tu ponencia. Muy necesaria. ¿De qué manera el silencio masculino se puede emancipar desde tu propuesta metodológica a partir del gesto, entendido como acciones corporales que los subjetivan, perdón? Gracias, César. Bueno, como yo expliqué al principio de mi intervención, creo que es necesario problematizar los estudios de los hombres y las masculinidades a partir de poner sobre la mesa el hecho de que muchas veces para estudiar las masculinidades nos remitimos a construcciones culturales o socioculturales que son necesarias y que son válidas y que son muy legítimas y que son relevantes. Sin embargo, creo que el análisis de discurso que se tiende a hacer para estudiar las masculinidades también llega a tener límites muy claros, ¿no? Que de alguna manera dejan de lado o pasan desapercibidos, ¿no? Las relaciones materiales que los varones establecen con sus entornos, con los objetos con los que se relacionan, etcétera, y que producen formas de agencia determinadas, ¿no? Por eso yo decía que la agencia, desde una perspectiva de los nuevos feminismos materialistas, ¿no? Como lo dice Karen Barad o lo dice la propia Donna Haraway,
La agencia es irreductible a los sujetos. La agencia se constituye a partir de un campo ontológicamente plural donde hay una serie de elementos humanos y no humanos que en su interacción producen formas agenciales. Y en esa interacción, ¿no? El clima, la naturaleza, los objetos, los otros cuerpos, determinan también las formas de agencia de los hombres. ¿Qué sería la agencia de muchos hombres sin la cultura del coche? El coche no es simplemente un aditamento del cuerpo, sino que permite una forma de subjetivación y una forma de corporización que tiene que ver con el vértigo de la velocidad, que tiene que ver con la manera en la que se ocupa el espacio automovilístico, que tiene que ver también con la forma en la que se compran los suplementos del coche, los rines, todo esto, ¿no? Entonces, o qué sería ahora también de las nuevas derechas y del auge que han tomado sin las redes sociales, ¿no? O sea, las redes sociales y las nuevas tecnologías no solamente son un diseminador del antifeminismo, sino que crean o co-crean junto con los sujetos toda una sensibilidad antifeminista. Entonces, me parece que los gestos, desde esta perspectiva materialista que considera la agencia como algo ontológicamente distribuido y que no es exclusivo de los sujetos, puede ayudarnos a entender la masculinidad más allá de los mandatos de masculinidad que, como yo decía al final de mi presentación, parece que se han erigido como una especie de receta que nos van a dar la respuesta para entender las identidades de género de los hombres y su posterior desmontaje. No estoy diciendo que no es importante, por supuesto que es importante porque son imaginarios discursivos con los que nos seguimos relacionando, pero la masculinidad o las identidades masculinas, al igual que las femeninas y el género en general, son irreductibles a los discursos. También hay formas materiales y de interacción que establecen esas formas de agencia a través del género, ¿no? Y por supuesto producen también formas de identificación concretas que van más allá de los propios mandatos de género, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres. Entonces, creo que eso también abriría la posibilidad de un reconocimiento más profundo y más complejo, por ejemplo, en torno a las identidades transmasculinas, ¿no? Y por supuesto, pues a toda esta crítica que, por ejemplo, Jack Halberstam ha hecho con respecto a la masculinidad, ¿no? Como una igualación de lo viril, blanco, clase media, etcétera. Entonces, creo que es una pregunta muy importante porque finalmente también nos ayudaría a repensar en esta alternativa metodológica, ¿no? Para abordar el género, donde el aspecto somático juega, juega un rol central, ¿no? En el entendimiento de la masculinidad, de la forma en la que se encarna, en la que se reproduce, ¿no? Creo que aquí la pregunta no es qué es la masculinidad, sino cómo se hacen las masculinidades a través de las interacciones, de los intercambios, de las contaminaciones que tenemos a partir del territorio en donde vivimos. Muy bien. No tenemos más preguntas, pero creo, como sabemos que trabajas cuestiones de performance, queríamos preguntarte, ¿no? O si nos podrías compartir cómo la performance como dispositivo pedagógico ha permitido configurar las prácticas corporales de los sujetos participantes, por ejemplo, de estos proyectos que nos mostraste. Claro. Bueno, el performance creo que es una herramienta muy pertinente dentro de estas dos iniciativas porque remite directamente al trabajo con el cuerpo y la manera en la que el propio cuerpo se hace imagen, ¿no? Y esto lo digo porque al momento en que los cuerpos se hacen imágenes, también detonan posibilidades imaginativas de ser otra cosa, ¿no? A lo que normalmente son, aunque sea por un pequeño instante. Y esa posibilidad de ser otra cosa que normalmente no soy, ¿no?
abre las posibilidades, como dice José Esteban Muñoz, este teórico cubano, que en paz descanse, ¿no? Que por cierto tiene un texto que se llama Utopía Queer, abre procesos de desidentificación, ¿no? O sea, creo que la potencia política y ética del performance es justamente y radica ahí, ¿no? En la posibilidad que tiene para abrir otras posibilidades de desidentificación, y en esa desidentificación de volver a identificarse, pero con otra cosa, ¿no? A la que no se tenía considerada, ¿no? Entonces, creo que el performance no solamente debe de analizarse y abordarse desde su representación o desde su registro simbólico, sino desde las posibilidades que apertura, ¿no? En términos del horizonte político para una comunidad determinada, como lo pueden ser los hombres privados de su libertad o los jóvenes varones de la periferia urbana y sus pares, ¿no? Estas niñas que han visibilizado el femigenocidio en la periferia del Estado de México. Entonces, me parece que el performance es irreductible a su entendimiento como práctica artística, ¿no? Y aquí lo podríamos pensar como una obra de teatro, como una intervención dancística, sino que es más bien una herramienta que ha devenido crucial en las humanidades, ¿no? Para estudiar temas como la agencia, el empoderamiento de los sujetos, las formas de resignificación identitaria, etcétera. Entonces, creo que el campo del performance y de los estudios del performance ha sido una herramienta muy potente, muy recurrente, ¿no? Para también establecer metodologías alternativas y también miradas epistémicas divergentes, ¿no? Con respecto, pues, a lo más clásico dentro de la academia, que tiene que ver con el análisis del discurso, con la realización de entrevistas, que no, por favor no me interpreten, eso no está mal, no estoy en contra de ello, simplemente estoy diciendo que lo que ha venido a hacer el performance es ampliar el repertorio de herramientas que tenemos para entender la subjetividad, por ejemplo. Sí, claro, y es importante replantear qué es investigación, ¿no? Junto con creación, porque entonces les sujetes, las sujetas, los sujetos dejan de ser objetos, ¿no? Para ser copartícipes de la investigación, ¿no? Y entonces toman esa capacidad de sujetes de conocimiento. Muy bien, muchas gracias por todo. Invito al doctor Armando para que se nos integre y poder compartirte tu constancia, la cual ya la cargué. Pues qué maravilla conversación, José Ricardo. La verdad es que hay tantas cosas que dialogar, pero siempre el tiempo es apremiante. Y la verdad es que estamos muy agradecidos a nombre de todas los colegas de este cuerpo académico de estudios y producción de arte, imagen y sonido, de aquí del Centro de las Artes y la Cultura y de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Pues estamos de plácemes, gracias por tu participación y por esta generosa, digamos, forma de compartirnos justamente estas investigaciones y que hablan justamente de un interés muy genuino, no solamente de la temática, sino de seguir reinventando, generando nuevas formas de hacer investigación, ¿no? Viva, ¿no? Y no, digamos, no extractivista, ¿no? De los sujetos de estudio, que me parece muy interesante, y también la manera en cómo parece tan sencillo, tan asequible, la forma en cómo se están disponiendo estos metodologías, estas herramientas que muy bien nos expusiste y que nos mostraste gracias a este video. De alguna manera, pues, nos deja muchas ganas de seguir conociendo más de lo que estás haciendo junto con todos tus colaboradores. Creo que será necesario quizás en otro momento volverlos a invitar y poder tener una plenaria con todas las compañeros de este cuerpo, que sería muy, muy grato.
Y por ahí pues te quiero compartir la constancia de manera digital, que como se nos, digamos, se nos obliga a oficializar tu participación, pues dice al pie de la letra, dice: la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través del Centro de las Artes y la Cultura, otorga la presente constancia al doctor José Ricardo Gutiérrez Vargas por participar como ponente en la sesión El gesto como acontecimiento y dispositivo para estudiar las masculinidades en el marco del Seminario Permanente de Tecnomediaciones, Arte, Cuerpo y Acontecimiento, organizado por el Cuerpo Académico de Estudios y Producción de Arte, Imagen y Sonido, Cerumen Proferre, que es el lema de esta institución. El día de hoy, 5 de mayo de 2025, desde Aguascalientes, firma nuestra decana del Centro de las Artes y la Cultura, la doctora Blanca Elena Sanz Martín, y tu servidor como representante de este cuerpo académico. Te agradecemos muchísimo y bueno, te lo haremos sin duda llegar de manera digital, y sobre todo pues, en estos marcos académicos, sin duda, pues hay tantas convenciones, pero creo que lo más rico es justamente seguir buscando por otras formas de investigar, como bien lo señalaba César. Y pues nada, esta será siempre tu casa y esperemos que pronto estés con nosotros físicamente. Muchas gracias, Armando, y muchas gracias, César, por esta oportunidad para compartir mi trabajo. Espero que no sea la última. Ustedes también son muy bienvenidos en la UNAM. Ojalá que los podamos tener por allá y podamos establecer pues también un intercambio permanente, ¿no? Y pues un abrazo hasta Aguascalientes. Ay, gracias igualmente. Pues nos vemos pronto. No sé, César, si es lo último. Es lo último. Sí. Bueno, nos despedimos. Gracias. Bueno, hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Bye.